Bueno, búsquense un lugar cómodo porque hoy vamos a hablar del sol y de los soles. ¿Se acuerdan? En nuestro programa, Sí. bueno, en la clase uno, este módulo que estamos cursando se llama ¿Quién soy? El porqué de mi origen. Hablamos de los cuatro elementos, de cómo se integra la identidad basándonos en los elementos, en soles y lunas de una manera muy superficial, como yo ya se los conté, porque vamos rápido para que ustedes puedan hacer una carta natal cuando termine el programa. La clase 2, que es hoy, es el sol y los aspectos del sol y cada signo del sol. Es decir, que vamos a estar hablando del planeta Sol, que en realidad no es un planeta, en realidad es la estrella central de nuestro sistema solar, pero tanto al Sol como a la Luna, que es un satélite, en astrología los utilizamos para el conocimiento como si fueran planetas y los distinguimos de los otros llamándolos las luminarias. Es decir, que tanto el Sol como la Luna son las luminarias del sistema solar. Em, Después, en la clase 3, que es la que viene, vamos a hablar de la luna y sus aspectos, y cada luna su componente psicológico, que es muy importante, y en la clase 4 vamos a hablar del ascendente natal y las tres cruces que dan forma a los ascendentes. La pregunta es si ustedes tienen este programita completo o todavía no lo tienen, así se los envío. Yo no lo tengo así. Ah, bueno. Creo que no lo tengo yo tampoco. Ah, mira, esto fue. Tampoco. Ay, soy un desastre, perdón. Necesito una secretaria, pero cuando llega a mí consigo otro trabajo. Bueno, vamos a empezar entonces por el sol. ¿De qué está hablando el sol? ¿De qué hablamos cuando hablamos del sol en la carta natal? Si ustedes tienen a mano su carta natal, sería muy bueno que lo ubiquen, solamente por ubicarlo. No vamos a hablar de él ni vamos a nada, pero sí para que ustedes tengan más o menos ubicado y puedan, si tienen la facilidad de hacer una pregunta, como por ejemplo, ¿en qué casa está? ¿En qué signo está? ¿Qué significa? O qué sé yo, antes de dar lugar a la visualización lo hacemos. Si no, bueno, yo les puedo mostrar sus cartas, pero al final. El sol entonces habla de quién soy realmente, de cuál es mi vibración y mi irradiación fundamental, qué significa mi estar acá, qué vengo a expresar, qué vengo a mostrar, qué vengo a darle a los demás. Entonces, el principio del sol en mi carta es la vitalidad, es mi sentido de individualidad, es energía creativa pura y es mi yo interior, esa armonía del alma que Jung llamó el self, mi verdadera identidad. Y también tiene que ver con los valores esenciales. Cuando ustedes estén perdidos, bueno, no van a estarlo, pero si quieren más información respecto al sol, porque hoy vamos a ver también algunos aspectos del sol, lo importante es que ustedes se den cuenta que ese sol va a vibrar en sintonía con su elemento, que mi sol está en el elemento fuego, yo voy a ser una persona mandada, idealista, impulsiva. Si está en el elemento tierra, voy a estar mucho más conectada con la materia, con los recursos, con el disfrute. Si soy del elemento aire, voy a estar sumamente conectado con mis ideas y con los vínculos, y voy a estar conectada con un círculo social que cada vez necesito que sea más amplio. Y si tengo el sol en el elemento agua, evidentemente las emociones son un poco lo que va a guiar mi vida. Entonces estas emociones me van a tener un poco atento a sus vaivenes. Por eso no va a ser tan fácil concretar las cosas como, por ejemplo, el elemento tierra, que es el que sí consigue en la tierra lo que busca. Pero bueno, como después hay aspectos, estas cosas se van combinando y los vamos haciendo.
Entonces en el sol encontramos lo que es nuestro impulso a ser y también a crear. A ver un segundo, que por un lado, ¿Escucho un poco bajito o soy yo solamente? es que soy yo porque estoy con un oído que comprometido en toda esta situación. El audio de la aplicación, lo escucho como atenuado, me Debe parece. ser porque yo lo haya bajado. Espérame un segundito, a ver. Ahí, ahora está en 50, pero ahora está en 85. ¿Cómo me escuchan? No, yo te escucho igual. Voy a poner auriculares, a ver. Igual, a ver ahí 94, Es lo mismo, lo mismo. No es lo mismo, es lo que vos hables es el sonido es el nuestro, como te escuchamos. no se oye. Entonces, nada se oye. ¿Quieren que lo pasemos a la tablet? Lo que pasa es que en la tablet no les puedo mostrar los gráficos. Muy importante que sepan que el sol se puede expresar de manera positiva o de manera negativa. El sol es el regente del signo de Leo. Entonces, cuando esto se está expresando de manera positiva, nosotros vamos a sentir la autoexpresión muy pura, muy clara, el sentido más amoroso del ser y la expresión creativa en su totalidad, ¿no? Ahora, en su aspecto negativo, ese sol va a estar expresando arrogancia, deseo de ser especial, un orgullo desmedido. Entonces vamos a tener que ser coherentes con, bueno, coherente es la palabra especial para el sol, pero cuando vemos en nuestro cliente que nos está pidiendo la carta natal, en nuestro amigo, en nuestra familia, es muy importante nunca quedar mal con la persona, siempre de la manera más amorosa, llevarlo hacia el lado positivo, sin remarcar el negativo, ¿no? De mostrarle como, ah, no, pero acá vos sos el orgullo te está matando. No, es la mejor parte de tu ser, es mostrarte amoroso y para el lado de la autoexpresión creativa, bla, 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 todo lo que hoy se van a enterar de eso. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer la visualización del sol. Para eso les pido que cierren sus micrófonos, cierren los ojos, se recuesten antes, traten de tener la cabeza bien apoyada en algún lugar por si se adormecen o pasar algo así, que puede ser, y si eso ocurre, no crean que está mal, porque muchas veces el adormecernos nos está hablando de que la visualización está entrando desde otro nivel. Así que no se preocupen por eso. Bueno, cerramos los ojos, hacemos una inspiración muy profunda por nariz, llenamos todo el cuerpo de aire fresco, cálido y exhalamos por la boca. Volvemos a inspirar, hacemos esto 3 veces. Y ahora visualicen un teatro con las butacas vacías, completamente vacías. Desde donde están, miren el escenario. Van a ver que allí hay mucha gente que está conversando, se escuchan sonidos de instrumentos por separado. Allí sobre el escenario hay una orquesta, están los músicos de la orquesta. Traten de escuchar cómo intentan afinar los instrumentos, los sonidos discordantes, las conversaciones, los movimientos, la desorganización de la escena, hasta que de pronto todos callan, todo se aquieta. Alguien ha subido al escenario. Es el director o la directora de orquesta. Traten de imaginar el porte de esa persona. Tiene una energía como para que todos los músicos se centren en él o en ella si es mujer. Traten de conectarse con esa energía cuando avanza batuta en mano
hasta sentir que ustedes son el director o la directora de orquesta. Traten de registrar que ustedes saben exactamente el sonido que tiene que emanar de ese conjunto de personas e instrumentos. Ustedes tienen la energía como para convocarlos, provocarlos y conducirlos para que den lo mejor de sí. Saben que el teatro se ha llenado, todos están pendientes de la ejecución. Ubíquense, observen a los distintos músicos y den la señal para que comience la ejecución de la música que hayan elegido. Traten de darse cuenta que ellos, todos ellos dependen de su entusiasmo, de su energía, de su precisión. Registren cómo ustedes tienen que marcar el compás, el ritmo, acentuar los tonos, hacer que los músicos callen y otros ejecuten. Háganlo. Sientan cómo ustedes escuchan dentro de su cuerpo, antes que surja la melodía, lo que tiene que salir. Ustedes conducen con todo el cuerpo, con sus movimientos. Traten de darse cuenta que son capaces de escuchar a cada instrumento por separado, al violín, al oboe, al violonchelo, los timbales, y al mismo tiempo que registran por separado, escuchan el conjunto. Ustedes son capaces de ambas cosas. Tienen que ser capaces. Mientras escuchan, sean conscientes que tienen que ir preparando el final de la ejecución. Vayan llegando al clímax de la ejecución y luego al final. Dense cuenta que todos están pendientes de sus movimientos, de su energía. Lleguen a la conclusión, den la orden final. Y ahora pueden escuchar el estruendo de los aplausos a sus espaldas. Escuchen el estruendo de los aplausos a sus espaldas. Y ahora vamos a ir cambiando de escena. Vamos a ir cambiando de imagen. Vamos a ir saliendo del teatro y descubriéndonos en una plaza a pleno día con un sol muy radiante. Vamos a registrar su brillo, su calor. Vamos a darnos cuenta cómo el sol entra en la tierra a través de los árboles, de las plantas, cómo su energía es fundamental para la vida del planeta. Y vayan conectándose con esa fuente de vida imprescindible. No es posible que el sol no exista para que haya vida en la tierra, para que haya vida en el planeta. Vayan conectándose con esa fuente de vida imprescindible. Mientras se conectan con eso nuevamente, vamos a dejar que un rayo nos lleve hacia él. Vamos a sentir que nos trasladamos en un rayo de sol, alejándonos de la tierra. Vemos cómo ésta se empequeñece, cómo vamos más allá de la luna, más allá de Venus. Vayan sintiendo cómo se agiganta el cuerpo del sol en el cielo, hasta ir apareciendo como una inmensa bola de fuego, de energía incandescente. Vayan viendo cómo se agigantan las enormes llamaradas que surgen del sol. Pueden percibir cada vez más de cerca la potencia de esa energía, el calor, la fuerza. No tengan miedo. Ustedes son de la misma naturaleza que el sol. Ustedes van a ir entrando en la potencia creadora del fuego del sol. Ustedes mismos van a sentir que son el sol, que son esa inmensa esfera de fuego incandescente que explota constantemente e irradia.
Sientan la fuerza de su combustión, cómo irradian energía, cómo lanzan las llamas de la radiación, la luz, el calor, la vitalidad brotan de ustedes. Son la fuente de luz, de calor, de vitalidad. No son más que eso, un pulsar constante de energía. Sientan cómo su energía llega a los distintos planetas que giran alrededor de ustedes. Ustedes son la fuente de energía de todo el sistema solar. En cada planeta de nuestra energía provocará un efecto distinto, generará una vida diferente. Siguen irradiando, siguen sintiendo cómo giran los planetas a su alrededor, cómo ustedes constituyen la fuente y la unidad del sistema. Y al mismo tiempo, perciban cómo más allá de ustedes hay centenares de miles de millones de otros soles quemándose, generando, irradiando por toda la galaxia infinitas fuentes. Esa es la imagen para la energía del sol. Y ahora, cada uno en su momento, a su tiempo, puede ir abriendo los ojos y puede ir nombrando cómo les sienta esa energía, cómo les va a ustedes con esta energía. Los he dejado mudos. Qué lindo, me gustó. Lindo el centro así absoluto de todo, ¿no? Y con ese calor, esa irradiación, esa energía que tiene el sol. Bueno, el Sí, sol, como les decía, es el regente de Leo. Qué orgullo, ¿no? claro, Ser de Leo, qué centro que tiene Leo en sí mismo, en ser sí mismo. exacto. Es algo como, tiene una potencia el signo y al mismo tiempo tiene una situación muy especial porque el tener Leo en alguna parte de la carta nos conecta con una sensación de soledad muy profunda, porque fíjense que todos los planetas alrededor giran, están juntos en el movimiento. En cambio, el Sol está solo en El el centro espejo. Mm. y no se puede distraer, porque se distrae y todos los planetas dejan de funcionar. Entonces es muy complejo ser Sol, es muy complejo funcionar desde ese centro. Fíjense, por ejemplo, el director de orquesta si se equivoca, ¿qué pasa? Los músicos, Claro. es, es brutal, es imposible que se equivoque. Ahora, fíjense también, no sé si pudieron sentirlo a esto, que cuando el director estaba ejecutando la música, Mm, eh, no solamente lo hacía con su batuta, sino que lo hacía corporalmente, físicamente. Es más, me acuerdo que cuando yo vi esta visualización por primera vez hace millones de años, justamente esa noche me habían invitado a un concierto en la Universidad de Abogacía. No sé si conocen el escenario, Mm. maravilloso. Y el director de orquesta tenía una cara de león, esa cara así medio cuadrada, esa frente altiva. ¿Y por qué les hablo de esto con lo corporal? Porque era increíble, estábamos todos hablando y los músicos haciendo ruido y todo, y en el momento que él entró, todos nos callamos, pero nadie dijo, y acá se presenta el director, sino que él entró. Entonces, fíjense la presencia que tiene la persona de Leo y sobre todo los ascendentes en Leo.
porque a veces no se dan cuenta, pero tienen una presencia impecable. Y esa presencia, lo que significa para los que asistimos, es importancia. La sensación de autoimportancia del sol es increíble, es increíble. Sí. Es decir, que ya sea cualquiera de los planetas que la persona tenga en Leo, ahí va a tener una fuente que lo conecta con lo importante, con su misión, con su vocación y con una energía arrolladora, porque el sol todo lo puede. Tiene una energía que alimenta todo el sistema solar. Entonces, si una persona tiene un planeta en Leo, va a tener que tener mucho equilibrio sobre el planeta, porque puede ir para el lado de la arrogancia o puede ir para el lado de la importancia real de su función. Entonces, la función real es la función del alma, porque justamente Leo es un signo, es el signo que rige el corazón. Y el corazón es el asiento del alma. Entonces, la conexión profunda, la frase tan trillada, vos seguí a tu corazón, tiene que ver con que estás siguiendo el propósito de tu alma. Así que esa función tiene que estar siempre muy limpia y tiene que ser muy importante que la persona tenga conciencia de esto, ¿no? Bueno, hoy no puedo ser vehemente porque me entusiasmo y me da la tos. Tos. Bueno, entonces, todos los planetas son como hebras de energía que van tejiendo la red que somos. Y cada uno de los planetas va a tener fundamentalmente una cualidad. Esa cualidad es muy difícil de explicar. Es como la sintonía que vibra esa persona, la vibración profunda de esa persona. En este caso, la cualidad del sol va a ser la de irradiar. El sol irradia, combuste permanentemente. Nunca se gasta, nunca se cansa. Entonces es importante observar cómo su función no está ligada a la necesidad, por ejemplo, de sentir el calorcito, de sentir el contacto, sino que lo suyo es irradiar, es generar. Es intransferible esto, no está ligado a ningún tipo de necesidad que podamos tener. Entonces no le podemos pedir a Leo que deje de ser Leo. Es así lo que funciona, es lo que ocurre. Perdón, lo que funciona, ya vamos a hablar de otra de las funcionalidades que tiene cada planeta, y en el Sol su función está irremediablemente ligada al dar vida. Fíjense que sin el Sol no tendríamos vida. Entonces, es una función que es muy interesante y que también les voy a mostrar una imagen porque, a ver un segundito, esa cuestión de dar vida está muy ligada a la función de la luna, que todavía ustedes no la vieron hasta la clase próxima, pero cuando la vean se van a dar cuenta de su importancia. No voy a tardar, ¿eh? Solo que me está pasando lo mismo que el otro, que me está dando las imágenes desde el final. Acá está.
Entonces, fíjense ustedes ahora cómo el Sol está ligado a esta, ya les muestro, acá tenemos la imagen. ¿Sí? Ah, está bien. Ahí la ven. ¿Se ve? ¿No? Sí, Ah, sí, ahí sí. perfecto. Entonces, fíjense que cuando uno piensa en la autoimagen, ¿qué es la autoimagen? La imagen que uno tiene de sí mismo está ligada a las experiencias, a lo que el espejo de plata que simboliza la luna, lo que sentimos. Imagínense qué siente ese director cuando entra en el escenario y todo el mundo arrasa en aplausos, 500 personas en un salón, arrasando con los aplausos, devolviéndole una felicidad increíble. Bueno, esto es parte de la autoimagen del Sol, no es solamente lo que irradia, sino lo que le devuelven las emociones. Y el Sol constantemente está necesitando, si bien no hablamos de necesidad, en el aspecto humano, ¿sí? En el aspecto humano de la personalidad, que tenemos Luna, tenemos Venus, tenemos Mercurio, tenemos todos los planetas, el Sol irradia para recibir una respuesta. Y esa respuesta es este juego entre el Sol y la Luna. Es este reconocimiento que los otros me dan, esta sensación de importancia que no solamente se alimenta de lo que yo soy y de lo que doy, sino que además se alimenta de lo que los otros opinan de mí, de lo que los otros sienten que dan. Entonces, fíjense que muchas veces consideramos, ¿se entiende esto? Entonces, el Sol consciente, como les decía antes, la sensación de identidad, ese self junguiano que todos tenemos, que está en un nivel muy interno y profundo nuestro, le sigue otro nivel del Sol, que tiene que ver con esa imagen de quién soy, y que se lo da la Luna. La Luna, el elemento de la Luna es la plata, y el elemento del Sol es el oro. Fíjense ambos, ¿no? Entonces, en realidad nosotros no podemos hablar de autoimagen si no estamos hablando de ambos. Tenemos que hablar de cómo me siento y de la respuesta que yo tengo. Porque si un director se subió al escenario por primera vez y hizo su mejor versión y pocos lo aplaudieron y la función no resultó, ese Leo o ese Sol se va a convertir en un Leo tímido, en un Sol que no se anima a brillar, en un día nublado. Entonces es muy importante toda la experiencia que se genera a partir de aquí. Bueno, continuamos un poquito más. No sé si tienen preguntas, si se entendió bien. Acá hay algo que se confunde mucho, y es el brillo del Sol, la solaridad de una persona con, no sé cómo decirle, si podemos decir, como les decía antes, ¿no? Esta función que cumple el Sol, que es muy central, es estar en el centro del escenario, rodeado de gente que lo aplaude, y me quiero referir a la función coherentizadora del Sol. Porque el Sol, y también Leo, que es el signo regido por el Sol, cumplen una función especial dentro del grupo. No están solamente ahí sentados brillando, sino que están
vibrando, haciendo, mejor dicho, que el otro vibre en su mejor versión. Entonces, ese conjunto, esa orquesta que está regida por este director, va a ser maravillosa porque el director de orquesta es quien va a sacar en cada uno, en el violín, en el oboe, en el saxo, su mejor versión. Porque esta es una cualidad coherentizadora que tiene el dar vida y el dar coherencia a esa vida desde el alma, desde el corazón. Lo mismo nos va a ocurrir en un grupo de amigos. Hay un leonino que, si está en su buena versión y en coherencia, va a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Nos va a hacer brillar y nos va a hacer dar cuenta que tenemos esa cualidad. Ahora, si no está en su mejor versión, nos va a transformar en público. Nos va a querer llevar de acá para allá a su merced para ser aplaudido, para ser reconocido, para un aspecto que no tiene nada que ver con la enorme, enorme dimensión que tiene el sol. Entonces, yo muchas veces distingo estas dos entre brilloso y brillante, ¿no? Hay una diferencia entre lo que brilla, porque es brilloso, porque tiene ese brillo superficial, o lo que realmente brilla desde adentro, que es muy importante desde acá. Bueno, entonces habíamos llegado a la función y ahora vamos a hablar del arquetipo del sol. ¿Ustedes saben qué es un arquetipo? Les cuento un poquito así ligeramente. Contanos, porque Más o menos, ¿no? Bueno, porque es profundo. El que se especializa en arquetipos es Carl Jung, que es el que puso en boga la astrología en oposición a Freud, que le generó una dificultad muy grande en su vida, pero bueno, luego hizo otro camino mucho más rico para todos nosotros. Jung es de Leo. Entonces, mientras Freud decía que, me estoy yendo de tema, pero vale la pena, mientras Freud decía que cualquier problemática en cualquier persona tenía que ver con una situación sexual, Jung, que era parte de sus alumnos, dijo, no, la problemática está en la identidad. Una persona tiene problemas cuando no ha desarrollado su identidad. Entonces, esto es muy interesante a la hora de elegir psicólogo, porque, bueno, el psicólogo que tiene astrología ya está mucho más cerca de Carl Jung, pero ellos juntos hicieron muchas cosas hasta que Freud lo desplazó de su séquito a Jung y Jung se fue de viaje por África. Bueno, es muy interesante su vida, pero hasta acá quiero que sepan de qué se trata la individuación de Jung, que al irse descubrió a través de la astrología, pudo darle forma a los arquetipos del inconsciente colectivo. ¿Esto qué significa? Cada inconsciente, cada persona tiene en su inconsciente una serie de, no sé si ustedes están un poco con el tema de las neuronas y de la neurociencia, de cómo funciona con el cerebro. Básicamente, bien básico les cuento. Las neuronas están haciendo sinapsis constantemente, pasando unas a otras y todas conectando entre sí. Esas funciones neuronales van haciendo como surcos mentales y esos surcos mentales hacen que repitamos patrones. Cuando una serie a lo largo de una serie de vidas hemos repetido esas funciones o esos surcos inconscientes a lo largo de nuestra vida, se forma un patrón que llamamos arquetipo. Por ejemplo, en una familia dada, resulta que hay un hombre que es muy cruel y que es un avaro. Su hijo aprendió a ser avaro. El siguiente hijo vino a hacer algo diferente, pero no pudo salir de esa función. El siguiente tampoco.
Y así se formó una saga, un patrón muy profundo del inconsciente que determinó que esa persona que nace después de todas esas identidades anteriores a él, en sus antepasados, le haya legado el arquetipo del avaro. Entonces en su carta va a tener el arquetipo del avaro. Y ese arquetipo lo buscamos en la casa 12 en general, ¿sí? Más o menos se entendió. ¿Quieren preguntar algo en relación a esto? Porque es ¿Lo como, buscamos en la casa 12? claro, en la carta natal, Sí. La del inconsciente. claro, la de Ah, claro. las pasadas, la del inconsciente colectivo, y también es la casa de los arquetipos del inconsciente colectivo. Gracias, Manu. Así que ahí es donde se van a presentar. Y estos arquetipos tienen una fuerza, estos patrones tienen una fuerza tan impresionante, chicos, que nos hacen ir por ese lugar, aun cuando nosotros tengamos Sol, ascendente, Luna y todos los planetas en Sagitario. Tenemos ese que es la generosidad, o en Leo, que también es generoso, pero ese planeta ahí hace que nos desviemos hacia en momentos muy cruciales, ¿no? Como que somos tomados por esa energía. Este es un tema Dios, realmente profundo. ¿Cómo? Dios mío. Ah, Saturno en 12. sí. Bueno, No es solo ese, pero bueno, ese es uno. Porque ahora cuando veamos aspectos vamos a ir un poquito más lejos. Entonces, el arquetipo del sol, ¿cuál les parece que va a ser? El arquetipo del sol de todo lo que hablamos de esta figura coherente. No se queden con ay, ¿cómo el avaro, el del avaro, ¿no? dicen? Con la persona mezquina, ¿no? Porque estamos hablando de todo lo contrario. El sol es amplio, es generoso. El arquetipo del sol es ese padre que da. Es uno de los arquetipos, pero básicamente el sol, el arquetipo del sol, lo que tenemos grabado en nuestra mente, es el rey. El rey. Rey. O sea, está muy bien desde el padre, porque el rey, ¿qué función cumple en la sociedad? Antes gobernaba, pero ahora ya no gobierna, ya prácticamente no hay reinados. ¿No? Pero ¿para qué sirven los reyes actuales? Se supone que sirven para dar una función coherentizadora en la sociedad, para ayudar cuando hay dramas, cuando hay desastres, para acercar al pueblo al gobernante. Ujú. Entonces, cuando uno, me acuerdo cuando, por ejemplo, mi mamá, que estaba viviendo en España y vencía su visa holandesa, esa visa ahora se renueva cada 6 meses. Entonces, no tuvo mejor idea que visitar a la reina Máxima, pedir una visita. Y fue, la visitó, y la reina Máxima dijo, yo no puedo hacer nada por vos, en 3 segundos, ¿no? Pues yo no puedo hacer nada por vos. No, la visa, tenés que hablar holandés, tenés que vivir en Holanda y tenés que haber nacido holandesa, si no, no la podés tener y ya está vencida, así que chao. Bueno, se supone que es a quien tocas. Cuando yo le digo, mamá, ¿qué haces? Vas a pedir una audiencia con la reina. Imagínense dónde tenía la luna mi mamá. Y con- En Leo. Totalmente, una luna en Leo. Totalmente. Así grande. Van a a lo largo de algunas clases porque solo a ella se le podía ocurrir. Bueno, entonces como el rey y la reina son personajes que están totalmente debilitados y que ya no funcionan como gobernantes, lo que significa para nosotros ahora, por ejemplo, un ejemplo de rey muy importante ha sido el rey Arturo, un rey que gobernó para los pobres, que los atendió, que los escuchó, pero los reyes
eran muy crueles, por eso les hablaba, ven de este doble filo entre ser generoso y ser orgulloso, ¿no? Acá esa palabrita la vamos a tener siempre. Y después aparece una película que se las voy a recomendar, la antigua, la vieja, porque es maravillosa. Los actores que se van a encontrar se la encuentran, porque es de hace miles de años, bueno, miles de años, muy exagerada, soy exagerada. Es el rey Quinto, el rey Enrique Quinto. No sé si la escucharon nombrar. Es Henry V, busquen, porque es inglesa, es una película que Peter O'Toole es el personaje fundamental, el padre del rey, es que no quiere abdicar, es este hombre que a mí me encanta, el de Hannibal. Ah, sí, sí, pero no, o sea, no me acuerdo, pero ya sé quién es, sí. Ay, qué suerte que no soy la única que no me acuerdo. No me acuerdo de ningún de ningún actor y actriz, no, pero bueno, sí, Bueno, sí, ubico, lo amo y lo sigo en todas sus películas. espectacular, sí. Sí, es un genio. Aníbal, pará. Hannibal, otra es, ¿conoces a Joe Black, que hace del padre? Sí, Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, ese. Están Peter Fonda, yo les dije Peter O'Toole, es Peter Fonda el actor. La actriz principal es Audrey, no Hepburn, la fea, Audrey, vieron que había dos Audrey, que Sí, llamaba Audrey Hepburn. La otra Audrey era Katharine Hepburn, ahí está. Catherine Hepburn. Y bueno, después estaban todos estos. Véanla porque para esta clase no tiene desperdicio porque van a entender profundamente cuando una persona tiene esa función solar y desarrolla toda su solaridad, lo importante que es poder soltar ese rol en el momento que conviene. Porque, por ejemplo, si vivimos en una tribu, vayamos a las tribus más ancestrales, ¿no? En cuanto vamos a los leones, hay un león que es el rey de la manada, por supuesto, todas las demás son leonas. Mm. Hace otro león. ¿Qué ocurre? Cuando le llega una edad en la que puede desafiar al padre, hay una gran lucha a vida o muerte entre estos dos leones. ¿Por qué esa vida o muerte? Porque si se queda el instinto del que perdió, va a ser volver a atacar, porque esa solaridad lo es todo para él. Entonces hay que ver cómo en los equipos, en los grupos de ventas, de ejecutivos, de CEOs tan importantes, se dan estas luchas en la política. Bueno, en la política lo vemos todo el día. Ese enamoramiento de la solaridad. Así que esta película nos va a ayudar mucho para conectar con la función de unidad que tiene el Sol, ¿no? De coherentizar todo lo que está viviendo, todo lo que estemos viviendo y conectar con esa unidad. Bueno, entonces, Pero eso llevado a las cartas, sí, depende digamos, de la casa en que te toque, ¿eso va a tocar eso que decís? carta natal, Sí, cuando más finito vayas oliendo, por decirlo de alguna manera. Yo estoy segura que acá muchos han estudiado astrología, pero nunca la han visto como la doy yo con esta sí. persona, porque yo me estoy tomando el sol y me estoy poniendo en el personaje. Pero Sí. hay algo que va más allá de lo que ustedes pueden aprender y que tiene que ver con una intuición profunda. ¿Saben cuándo se van a dar cuenta? Cuando atiendan por primera vez el teléfono y la persona les diga: hola, yo soy fulanito de tal, te llamo de parte de, quisiera hacerme mi carta. Ahí ustedes inmediatamente van a poder oler de qué se trata. Y si no están seguros en la primera conversación,
denle un poquito más y cuando abran la carta ya van a tener ahí todos los jugadores despejados. Siempre confíen en su intuición, obviamente, ¿no? En tu caso, que tenés el sol en Acuario, es Mm. telepática, así que es ¿Es? telepática tu intuición. Ah, Así que es sobre todo por ahí por donde vas a recibir por teléfono ese primer mensaje. claro, pero yo te preguntaba por la casa, porque la casa, o sea, cuando uno tiene, ¿no importa? Claro que importa, pero ahora no es Sí. momento de ver la casa. Ah, bueno, no. Pero cuando hablas de que el sol tiene esta función de coherentizar, que me gusta mucho ese concepto, porque Clave. es muy amplio y es clave, está muy bueno, pero cuando, o sea, si uno sabe que esa función la tiene básicamente, o no sé, o intrínsecamente, como en nato, o sea, lo tenés innato, esa función de coherentizar, especialmente en la casa que te toca, y luego funcionas en toda la carta. La casa del sol, la casa que aloja el sol, es la casa Mm, 5. ok, La casa 5 es el hábitat natural del sol. O sea, ok. tengamos el signo que tengamos en la casa En 5, la, ahí va a es la estar que aloja. claro. Ok. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Vieron que en una Sí. publicidad, un jingle, algo así. El sol siempre Ah, es 5. Pero también va a estar ah, donde yo tengo el signo de Leo. claro, claro. Además, va a estar de acuerdo a ciertos aspectos. Por eso no te puedo responder eso todavía. Mm. Porque ya les estoy dando un montón. Pero no quiero que se confundan. Quiero que, como hicieron hoy, que todos me mostraron la tarea y me dijeron, mirá, mirá. Bueno, chicos, vamos a Claro. Mm. avanzar un poquito. Entonces, lo importante del sol podemos traducirlo como que el sol es ese ser sí mismo, es ese ser yo, es ese manifestar lo que hay dentro mío para dar y para generar en el otro una respuesta. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿cómo es ser sí mismo? Chicos, ¿qué hora es? 11:07. Estoy un poco lejos. Bueno, vamos a ver entonces, ¿cómo es el ser sí mismo para alguien, por ejemplo, del signo de Capricornio? El signo de Capricornio es un signo cuyo regente es Saturno, Ujú. son absolutamente magra, cuantas menos palabras mejor está, cuantas menos relaciones mejor se siente, cuanto más solo y despojado de bienes personales, más a gusto está. Entonces, ¿cómo es tener el sol en Leo y, por ejemplo, tener la luna en Capricornio? Acá hay un condicionamiento totalmente complejo para la persona, porque por un Claro. lado se siente el sol y sabe que es el más importante de la sala, pero por otro lado, en cuanto lo miran, su bajo perfil se hace patente. No quiere ser visto, no quiere llamar la atención, desconfía de la atención de los otros. Entonces acá estamos presentando una dificultad. Por eso no se sientan frustrados y traten de no jugar mucho al jueguito de, estás jugando astrología, ¿de qué signo soy? Porque no estamos viendo la realidad, estamos viendo algo que, o sea, si van a jugar de profesionales, ¿no? Si la van a jugar de profesionales, no lo hagan. Ahora, por jugar con sus amigas, qué sé yo, como que, o amigos. Por otro lado, ¿cuáles son las personas, los acontecimientos y las
los objetos que pueden ser solares. ¿Cuál es un acontecimiento solar, por ejemplo? Esto se los estoy diciendo porque la energía del Sol, de todo lo que estamos hablando del Sol, es algo que viene a través de nuestro Sol. Son cosas que nosotros vamos a vivir en la vida, ¿sí? Por ahí nos salteamos alguna y vivimos otra, pero en general la vamos a vivir. Bueno, un acontecimiento solar, el más solar de todos, es... El nacimiento. Bueno, ahí hay una duda, ¿ves? Porque también Siempre tiro una dispara. lo que Siempre tiro. es muy lunar, porque nacer a la vida, eso es más canceriano, pero también el momento en que la cabeza sale y respira por primera vez es solar, así que no está mal. Claro. Es como, todo tiene como una impronta. Ahora, lo que sí es solar o solar o solar, y no deja de ser solar bajo ningún concepto, aunque hayas nacido en Capricornio, es el cumpleaños. Es el cumpleaños, te iba a decir, yo me imaginaba la torta de cumpleaños, sol, luces. Sí, 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 sí. Una hija que tiene Venus en Leo y sus cumpleaños rompían la casa prácticamente. Claro, la cumpleaños. De Capricornio, que nunca había nadie cuando festejaba su cumpleaños. Entonces un año dijimos, bueno, se lo vamos a festejar en Mar del Plata, que nosotros teníamos casa allá. Hicimos en el balcón una súper mega fiesta impresionante, organizada un poco por la hermana y por toda la familia. Chicos, fue la primera vez en mi vida que viví un diluvio en Mar del Plata y salimos con las tablas de surf, con la torta y las cosas, porque no se pudo festejar el cumpleaños. Claro, mi hijo tiene todo en Capricornio, si me escucha me mata, pero bueno, es algo que también es el único cumpleaños mojado que yo he conocido. Bueno, les cuento una cosa. No quiero que Mariana se pierda este ratito porque ella avisó que se iba a ausentar. No le importa nada que nosotros sigamos, pero yo prefiero darles 15 minutos más la próxima. Si están todos de acuerdo, levanten el dedo. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. La próxima la hacemos el miércoles que viene, o sea, como para que estén ningún problema ninguno. El jueves que viene tenemos clases como siempre y les confirmo seguramente entre hoy y mañana a la tarde si estas dos personas me dejan el jueves libre para tener el miércoles y el jueves, Ajá. para no atrasarnos. Ok. ¿Preguntas sobre la clase? No, no. ¿Estamos bien? Me sentí muy identificado con Sí. con el director de orquesta, porque yo fui director de ballet de Ah, danza, entonces estuve ahí y bueno, tengo el ascendente en Leo, así que no me digas, mirá qué loco, justo. Impresionante. Yo fui no desde la orquesta, pero bueno, desde los cuerpos del movimiento, dirigir. También tuve profesor de clase de tango, di clase de tango también, entonces también dirigir ahí una clase. O sea, muy ascendente en Leo es todo eso, ¿no? muy. Y claro, ahí está el Leo que dirige, está ahí, es así, Claro, es tal cual, y uno tratando de sacar lo mejor de cada alumno mirá, es y darle por el interesante lado eso. donde va, para que brillen justamente, cada uno de su lugar, de su aspecto. Cumpliendo tu función coherentizadora. Claro, Claro, sí, pero que a veces el Leo no lo tiene siempre, ¿viste? Que hay veces que pasa para el otro lado, pero bueno, ahí está la parte, Muy finita la línea, ¿viste? claro. Muy finita la línea. Yo fui alumna de 4 a 14 años, bailé ballet. Y me acuerdo que tocó una profesora mala que con el bastón Mm. se nos ponía al lado y nos hacía mal. bueno, Ay, el ballet antiguo era bastante complicado, ¿viste? No sé dónde, depende de dónde fuiste. Si vas al Colón y te cuento, te pesaban, te pesan, Eso, siguen pesando, o sí, sea, es sí, sí, durísimo, sí, es empezando, es duro, durísimo. es una danza dura. Las danzas folclóricas o las danzas más populares son un poco más. Igual el tango cambió.
El tango Sí, antes también se daba de una manera más dura, más rígida. Yo empecé tomando clases así, después empecé a tomar clases con una forma más moderna, más de conciencia corporal. Se pasa mucho ahora a la expresión corporal. Está re bueno, o sea. De hecho, a mí me encanta también trabajar el tema de los roles. Hay un montón de cosas que juegan, es muy lindo. Está muy mm, Bueno, el ballet de samba ya era más un ballet de show, ya era otra cosa. Ya no había claro, tanta interacción entre, no es como una clase de tango en donde la energía es la energía que sucede ahí, sino que ya hay que mostrar algo más hacia afuera, distinto. claro. Cada uno tiene que brillar por su lado. más leonino, la samba, el ballet o el tango. Repetime porque no salió justo. ¿Cuál es más leonino? ¿La samba, el ballet o el tango para vos? Y lo que pasa es que depende, o sea, es cuál es más leonino. Y bueno, depende cómo lo expreses, pero para mí es más leonino, o sea, donde puede jugar más el tema de los egos y de cómo nos miramos, es en el samba, que es más hacia afuera. Yo sé Ahí. tango, mira. El tango es más hacia adentro, entonces el tango, a menos que sea un ballet de tango para hacer show, en mi experiencia yo hice show con el samba, no hice show con el tango. Yo con el tango daba clases grupales, con el samba daba las clases grupales y además dirigía el ballet de show. Y al dirigir el ballet de show, ya ahí son otros los egos que manejás, ¿viste? Claro, no es Mm, fácil, nada No, fácil. hay que saber manejar el temple de cada uno, el que te llega y y quiere hacer lo que quiere, ¿viste? ¿Viste? Entonces hay un montón y tiene que funcionar todo en un conjunto. Claro, claro. tal cual, tal cual. Bueno, buenísimo, que ya tenemos un Bueno. orquesta. De Sí. cualquier orquesta, ¿no? De baile, director de todo, no de orquesta nomás. Genial, porque uno cuando siente la energía de los planetas en uno mismo, es como un Mm, gasto, ¿viste? Porque realmente te das cuenta que está dentro tuyo, ¿no? Y que esa función, sobre todo vos que dijiste que es tu ascendente, esa función vibra y sale hacia afuera con toda facilidad. Y hay que con toda facilidad, a veces hay que empujarla un poquito, ¿no? Porque, por ejemplo, una luna en Acuario con un ascendente Leo, la luna lo va a diversificar tanto que va a cortar y no va a profundizar en algo que realmente tiene que ver con su misión. Pero al mismo tiempo, esa luna en Acuario lo va a hacer ver tantas diferentes facetas de su capacidad de dirigir que va a ser un director todoterreno. yo Bueno, estoy al revés. bienvenida a mi luna también. Yo tengo la luna en Acuario también. Yo Ah, tengo la luna en mira. Acuario también. Estás hablando de mi carta, me parece. Sí, Porque yo tengo la luna en Acuario y el sol en Leo, y justamente eso, ¿viste? Claro, Siempre, o sea, mi compañera hacía patín artístico y de repente se enfocó en el samba y se profundizó mucho. Y ella me pedía profundizar más en esto y yo seguía con el tango y el samba, o sea, yo claro. siempre abierto, diversificado. Y dos o tres actividades, siempre desde la danza, pasé por varias danzas, bueno, y de todas, ¿viste? Iba tomando información, porque en realidad todo sirve, ¿viste? Todo sirve, claro. Todo Todo sirve, pero bueno, sí, pero ¿viste? Hay que enfocar también, eso también. sí, hay que profundizar, pero depende de la persona. Si vos tuvieras luna en Capricornio, serías un profesor de tango duro y crudo, ¿viste? Pero mucha gente te elegiría por eso. Ahora, Claro, las personas que te eligen son las que mejor sintonizan con tu energía. No es casual claro, que estemos los que estamos. claro, Porque la energía de ustedes vibra con mi energía. Entonces, claro, es algo que es muy coherentizador para mí y para ustedes. claro. ¿Sí? Mm. Tiene su lógica intrínseca y eso es maravilloso. No, no te escucho, ¿sí? ¿Estás hablando con nosotros? está muteada. No, Ah, ahí está, ahí activé ah. tenía silenciado el micrófono, no me di cuenta. Muchas felicidades para el próximo jueves, dijiste. No, martes, el 2 de Ah, septiembre. para el próximo Ah, siempre ya sos Virgo. Claro, Virgo, sí.
Sí, yo porque tuve ida a otra galaxia con mi gripe, pero Sí. muchas felicidades. Voy a tratar de acordarme, aunque esta cabecita te digo que está un poco dispersa. Bueno, No hay chicos, problema. muchísimas gracias por estar hoy. Muchas gracias. Ahora les voy a mandar el apunte. ¿Y qué más? Si tienen alguna duda, pregunta, algo. No, re bien, hay que hacer las tareas nomás. Ah, bueno, los espero con la tarea. No les pido ahora hasta que traigan la primera, ¿sí? Pero después Vale. se van a dar cuenta cuánto les facilita el poder hacer esa tarea en la primer clase, porque si llegan a la quinta y no la hicieron, van a decir, qué lástima, porque estoy perdiendo velocidad al ir dándome, ¿no? Así que bueno, no hablo más por hoy, hablé un montón, los dejo.